Hacer el esfuerzo de tomar en 1 o 2 horas con un conjunto de compañeros los principales comentarios y críticas que hicieron a la carta, pero no, yo creo que la carta debe salir. Creo que la carta tiene un conjunto de cuestiones planteadas. El punto central es el nombre de Scioli, dicho directamente o en su referencia. Yo quiero polemizar un poco con Rodolfo respecto de la definición del rol de carta. Le dice, Carta tiene una responsabilidad muy grande respecto de lo que diga, porque en gran medida, bueno, yo utilizo varias palabras, como seríamos quienes redactamos o quienes en alguna medida damos línea o damos letra a lo que es el kirchnerismo y que damos un sentido discursivo al kirchnerismo. Pero eso no es porque a nosotros nos eligieron. Si es así, yo no entiendo que nadie nos dice, muchachos, digan esto, necesitamos que digan esto. Eso no ocurre. Eso no, la coordinación no recibe una carta donde dice, muchachos, necesitamos que digan esto para bancar. No, el lugar que ganó Carta, el lugar que ocupa Carta, no sé si lo ganó, el lugar que ocupa Carta es porque ha sido capaz de aportar a analizar la etapa que atravesó la Argentina, y eso fue tomado por la conducción política del kirchnerismo y por los movimientos del kirchnerismo, como parte de su discurso constitutivo. Por eso hay compañeros que cuando hablan en público lo dicen a nivel personal, pero están articulados por lo que es la lectura del kirchnerismo. Por eso hablan, qué sé yo, Horacio, Ricardo dice carta abierta, o Eduardo, carta abierta dice tal cosa. Digo, entonces, ese lugar no nos han puesto como exégetas del kirchnerismo. Nosotros en este recinto y en la Ortiz desarrollamos un conjunto de debates siempre en la cornisa, siempre sin saber cuáles iban a ser las consecuencias políticas en el entramado, digamos, de la mecánica y los engranajes políticos institucionales concretos, sino que intentábamos mirar a mediano y largo plazo cuáles eran los peligros que siempre azotaron por fuera y por dentro al kirchnerismo y a este proceso político. No, pensemos en la figura de Moyano. Hemos tenido enormes discusiones sobre lo que significaba Moyano como modelo de construcción sindical, y si, bueno, como estaba de este lado, sino cuando estaba en aquel lado, digo, a ver, o discutimos cómo se organizan los movimientos populares, los movimientos de trabajadores, cuál debe ser su perspectiva de clase y su participación en un movimiento popular y nacional de determinado tipo, o vamos a ver el sujeto dependiendo de dónde esté, si está de este lado, si está de aquel lado. Entonces, aquí hay una cuestión muy relevante, que es a ver, cuando discutimos si podemos decir el nombre o no de Scioli, acá nadie dijo Scioli es fantástico. Acá digo, es nuestro candidato. Nadie lo dijo en esta asamblea. Digo, guarda, tengamos cuidado, no lo mencionemos porque puede ser peligroso para las intrincadas construcciones que se hacen para frenar la posibilidad de un cambio y un retroceso político en la Argentina. Esta asamblea está atravesada por el miedo. Esta es mi opinión, perdón que sea totalmente sincero. Está atravesada por la guarda, no sea cosa que digamos algo que afecte a construcciones que están en otra esfera. Entonces yo pienso en la misma noción de partido. Hablamos de un partido que es el PJ. Pero digo, ¿cuáles son los ámbitos en los que se discuten estas cuestiones y en donde se pone en debate? ¿Cómo entramos nosotros en un debate que está planteado? Aparte que es, digo, Aurelio dijo una lista de compañeros, otros dijeron, muchos han intervenido de este propio espacio sobre cuál sería que encarna un nombre determinado como proyecto político. No estamos discutiendo un nombre propio, estamos discutiendo una trayectoria política. Scioli tiene una trayectoria política y ponemos en cuestión que llegue a un determinado punto de conducción. Y, a ver, yo les voy a ser sincero, en el debate al principio, la verdad que lo tomaba con prudencia el hecho de mencionarlo, pues decía, bueno, entiendo la descripción que estaba haciendo Cristina y comparto que los compañeros de la Cámpora estén teniendo una política para con el PJ determinada, me parece absolutamente adecuado. Y digo, bueno, quizás, bueno, ¿qué ocurre? En el medio de mi duda, se juntó con De la Sota, estuvo en la Mediterránea y demás. Y entonces digo, a ver, las señales son muy claras, pero ¿qué ocurre? Hablar del nombre de Scioli es mucho más que hablar del nombre de una persona. Es hablar de nuestras propias limitaciones, llegando como movimiento político, llegando a la encerrona de discutir si damos el nombre o no de una persona que puede ser el cierre del proyecto político que se ha encarnado en la figura de Néstor y de Cristina. A ver, ¿cómo es que no tenemos un emergente potente que represente más cabalmente la esencia de las políticas del kirchnerismo en sus dimensiones de derechos humanos, en sus dimensiones económicas, en sus dimensiones de integración
de integración latinoamericana, en su distinta expansión de derechos civiles, de una noción de seguridad distinta a la que sistemáticamente se insiste en la provincia de Buenos Aires. Es decir, todas estas cuestiones, ¿a dónde las vamos a poner? ¿Dónde las vamos a discutir? ¿O es que si estamos en un movimiento democrático que habilita las voces, que habilita las contradicciones, que habilita su resolución abierta porque interpela al conjunto social, ¿con qué cara vamos a decirle al conjunto de la gente que está esperando qué opina Cárdenas? No, esto no lo vamos a discutir porque es muy complicado. Esto no lo vamos a decir porque es muy complicado. Dejemos que en otras esferas la conducción nos diga qué hacer. Cuando sabemos que la resultante de esas decisiones tiene que ver con relaciones políticas, de fuerza, de opinión de los movimientos, y en eso estamos convocando esta carta. Y entonces, aquí hay una cuestión muy esencial, y termino con esto. Yo iba a decir otra cuestión, va a hablar Ricardo, yo quiero dejar el tiempo para el resto de los compañeros. Pero con la palabra motonauta, yo recordé la intervención de Horacio sobre el discurso de Pessoa. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Y el poema continúa, necesario es crear. Me da la sensación de que como motonauta o como argonauta, Scioli ha sobrevivido. Sobrevivió al menemismo, sobrevive en el kirchnerismo y probablemente sobreviva en una nueva etapa y encarne otra etapa. Y pienso en la figura de Néstor. Néstor navegó porque era preciso y incluso hoy lamentamos que no esté entre nosotros. Y muchos dicen, Néstor puso todo en los últimos días, la gente aconsejándole, cuídate, no te guarda, correte un poco de la atención, puso su vida. Entonces tengo la sensación de que si hubo compañeros tan elementales para esta etapa que pensaron y actuaron, navegar es preciso, vivir no es preciso, necesario es crear. Esta contraposición entre estas dos figuras, una abrazada a Chávez, abrazada a Lula, abrazada a Correa, abrazada a Bolivia, a Evo Morales, y otra que la sentimos con mucha comodidad para sentarse con la embajada norteamericana. A mí me preocupa. Y si alguno está en desacuerdo con esta descripción, discutámoslo. Pero si no podemos ponerlo en una carta, si no podemos decirlo y adentrarnos en el debate político que significa quién continúa con esta experiencia, de qué modo, con qué perfil, lo que vamos a estar ratificando es la existencia de un movimiento que plantea la apertura al debate, pero después tiene un conjunto de prevenciones no conocidas, porque nadie nos dijo no discutamos esto, no digamos esto, no digamos lo otro, sino que nos prevenimos ante lo que puede ocurrir, el peligro que puede surgir ante plantear un nombre con una trayectoria política muy clara en la misma etapa en que se hicieron transformaciones radicales, profundísimas, revolucionarias en la Argentina, convivió en la provincia de Buenos Aires una agenda que en gran medida la negaba. Si no podemos discutir esto, yo creo que Carta, con su esencia, que hizo que fuera la representación de lo mejor de esta etapa, ya no va a tener sentido de existencia. Lo tengo que decir con toda sinceridad, y bueno, nada, no tengo más que decir.